Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. De 38.000 lagunas, solamente quedaron 5.000 en territorio correntino. La sequía ha golpeado duro en los últimos tiempos y aunque el Paraná crece, hay otros ámbitos que dependen exclusivamente del régimen pluvial. Cifras que hablan a las claras de la crítica situación que se vive en la zona. Hay que decir que la mayoría son lagunas que no dependen del río Paraná, sino que son solo espejos que se nutren únicamente del agua de lluvia. En esos pocos ámbitos que quedaron, las condiciones son externas, aunque este periodo de lluvias es alentador para que se recuperen muchos de los humedales, como la laguna Rincón de Caatí, Ya Totora, entre otras. Para hablar sobre el tema nos comunicamos con Félix Ignacio Contreras, investigador del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, CECOAL, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Ignacio es además profesor de Geografía en la Universidad Nacional del Nordeste, la UNE. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros para hablar sobre este tema, que es un tema interesante y que preocupa, por supuesto, a todos los habitantes de Corrientes. Buenas, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el contacto, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Para comenzar, queremos que nos cuentes qué trabajos realizás dentro del CECOAL, cuál es tu actividad. Soy investigador de CONICET desde el 2018, pero ya desde el 2010 vengo trabajando con la temática de lagunas, principalmente del territorio provincial de Corrientes. Con mi doctorado, bueno, hemos trabajado cómo las lagunas responden a las dinámicas naturales, principalmente asociadas a estos cambios de tiempo, a esta variabilidad climática, de sequías, inundaciones y demás. Y como mi primer gran logro fue saber que en Corrientes teníamos 38.926 lagunas, contadas uno por una, digitalizadas, y a partir de ahí, estas líneas de investigación fue creciendo y ya empezamos a tener en cuenta todos estos conflictos socioambientales que surgen justamente de estas respuestas que tienen las lagunas a los excesos de lluvia, pero sobre todo a la falta de lluvia como lo vivimos en los últimos años. ¿Y cómo surgió esta investigación sobre las lagunas de Corrientes? Bueno, surgió porque, si bien soy geógrafo, como bien lo mencionaron, estaba haciendo una pasantía en la Facultad de Veterinaria porque estábamos trabajando con la rabia, y recorrer el interior de la provincia y ver un gran número de lagunas me llevó a preguntarme qué se sabe acerca de las lagunas, porque tenemos un montón, pero siempre están escondidas detrás del río Paraná, del río Uruguay, de los esteros de Liberá, del acuífero guaraní, que nadie lo ve, pero sin embargo tienen como mucho más prensa, ¿no es cierto?, que estas lagunas. Entonces, en un primer momento dije, bueno, ¿qué se sabe acerca de estas lagunas? ¿Qué usos se le dan a las lagunas? ¿Cuál es la percepción que tienen las personas acerca de ellas? Y al ver que en realidad no habían trabajos referidos a esta laguna, justamente por lo que ya les había mencionado, porque hay otras prioridades y siempre pasaban desapercibidas, empecé a trabajar desde un punto de vista natural, ¿no es cierto? Y después, a la medida que iba avanzando las investigaciones, empezamos a ver de que estas lagunas, como se secan, porque responden rápidamente, por ejemplo, a los periodos de sequía y dependen únicamente de las lluvias, se secaban. Y al secarse empezaban a ser ocupadas por la población a medida que la ciudad iba creciendo y necesitando nuevos espacios. Y ahí es donde empiezan a surgir toda una serie de trabajos vinculados justamente al riesgo de anegamientos, al riesgo de incendios, y hoy por hoy estamos siguiendo esa temática, ¿no? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando no llueve? Porque incluso al hablar de inundaciones también tenemos que pensar en sequías. Perfecto, Ignacio. ¿Y qué conclusiones arrojó este trabajo que realizaron? Bueno, justamente como yo les mencionaba, hay una canción que dice no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Bueno, acá ocurre lo mismo. Digamos, cuando nosotros estamos atravesando periodos de sequía y cuando tenemos un gran número de humedales, por ejemplo, el 60% de la provincia de Corrientes es un humedal o corresponde a humedales, al secarse generan espacios vacíos que obviamente el crecimiento espacial de las ciudades empiezan o esta demanda por nuevos espacios o la ocupación de nuevos espacios
implica, ¿no es cierto?, que la población se asiente en aquellos lugares que no debería. Y obviamente al retornar estos periodos húmedos como los que estamos viviendo en este momento, generan un gran número de problemas, no solamente desde un punto de vista de pérdida de materiales porque se arruinaron electrodomésticos y demás, sino también cuestiones que tienen que ver con la salud, porque imaginémonos que en las áreas periurbanas de la ciudad no hay cloacas, entonces eso implica un riesgo, digamos, para la población y también una cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque alguien que construyó una vivienda dentro de una laguna, dentro de un humedal, cada vez que llueve va a tener problemas de anegamiento y eso va a implicar, digamos, que se desmoralice o... Sevilla con ese temor a inundarse, ¿no? Totalmente. Entonces una persona nos decía, cada vez que llueve me pongo a llorar porque sé que algo voy a perder. Entonces, ¿cómo puede ser que el agua se termine convirtiendo en un enemigo en un territorio donde el río Paraná, digamos, es nuestro emblema y en donde el 60% es un humedal? Entonces, en este contexto de cambio climático, donde estamos hablando de calentamiento global, ¿no es cierto? Tenemos que saber que los humedales son fundamentales, digamos, para evitar este tipo de cuestiones. Y quererlos, conocerlos, y protegerlos justamente va a contribuir a que se mitiguen este tipo de riesgos asociados, ¿no es cierto?, a la variabilidad climática. Ignacio, una consulta, ¿y se pueden recuperar algunas de estas lagunas o ya se consideran perdidas? Bueno, acá podemos discutirlo. Si hablamos de la laguna como un espacio libre un espejo de agua, y considerando de que ya hay casas encima, de hecho hay lagunas que tienen más de 50 viviendas construidas ahí. De hecho, es más, otro ejemplo, en la ciudad de Corrientes hay un barrio que se llama Laguna Seca, porque justamente se construyó íntegramente dentro de la laguna, y la parte más profunda de esa ex laguna, por llamarlo de alguna manera, se lo conoce como Barrio La Hoya, con serios problemas de anegamiento. Ya hemos hecho una nota también sobre ese tema, exactamente, mirá vos. Claro, entonces vos fijate que visualmente a la laguna no la vemos, pero cada vez que llueva el paisaje nos va a recordar de que esa laguna sigue presente. Es como que nos queda el alma en pena, digamos, reclamando esa ubicación. Entonces, no lo vemos, pero siempre están. Y Ignacio, ¿qué hacemos para conservar las lagunas que quedan? Bueno, justamente nosotros ahora estamos trabajando con la municipalidad, hicimos un inventario municipal de humedales y generamos una categoría de conservación. Hay lagunas que obviamente son mucho más profundas y que permiten, digamos, amortiguar todas estas precipitaciones abundantes, porque nosotros tenemos que saber que acá en la ciudad de Corrientes podemos tener lluvias de 100.000 milímetros en una hora. Entonces, si nosotros mantenemos estos reservorios de agua, va a evitar que se realicen menos horas de desagües pluviales, a evitar, digamos, que hayan estos riesgos asociados a los anegamientos. Pero un primer paso es identificar, bueno, ¿dónde están estas lagunas? En un segundo paso es decir, bueno, estas lagunas tienen como cierta prioridad. Digo lagunas, también tenemos que pensar que tenemos otros humedales. A ver, Catamarca se jacta por tener 1001 tonos de verde. Nosotros podemos decir que tenemos 1001 tonos de azules. Tenemos el río Paraná, el río Uruguay, el Paraguay muy cerca, pero también tenemos arroyos, arroyitos, arroyuelos, todos los tipos de arro que podemos llegar a encontrar que hablan de un escurrimiento, lo tenemos en Corrientes. Y no solamente eso, tenemos bañadas, esteros y bañados, ¿no? Y a eso también tenemos que sumarle a las lagunas. Entonces, si no sabemos dónde están estos humedales, no sabemos cómo responden y no tenemos un plan de protegerlos, y bueno, todos estos problemas que estamos viviendo en los últimos años de inundación, sequía y demás, las vamos a seguir teniendo. Entonces, a partir de ahora, nuestros esfuerzos están encaminados en esto, de conservarlas y que la gente también entienda que es fundamental protegerlas, porque de nada sirve que desde el ámbito científico digamos, esto es una laguna, tenemos que cuidarla, si la población no se concientiza y no empieza a valorar estos ambientes, porque si no, se van a seguir perdiendo y el riesgo siempre va a seguir latente y aumentando cada vez su peligrosidad. ¿Y todos estos fenómenos se deben al cambio climático? ¿Hay otros factores? No sé, el factor del hombre, que el hombre no sé, por decirte, acá ha pasado mucho en el Delta, es decir, han construido, han levantado ciertos lugares para sacar el humedal y que quede más alto y que no se inunde más. ¿A qué se debe? Bueno, hay una combinación de factores muy, muy interesantes.
Digamos, yo a mis alumnos les digo, bueno, o tengo también una charla que dice, dime cuántas inundaciones viviste y te diré cuántos años tienes, ¿no? Por esta recurrencia, por ahí de inundaciones del río Paraná, que se daba más o menos cada 20 años, como la del 66, la del 82, después, bueno, tuvimos en el 98, ahora estamos de vuelta hablando de inundaciones. Nosotros tenemos que saber que naturalmente tenemos esa variabilidad, que tenemos ciclos que son más húmedos, ciclos que son más secos. Entonces, vamos a tener, por cuestiones naturales, momentos donde las lagunas se desborden, por ejemplo, y momentos donde las lagunas se van a secar. Ahí ocurre esta cuestión de especulación inmobiliaria, ¿no? De decir, bueno, yo no te puedo vender un terreno como lindo y no inundable cuando la laguna está crecida, porque va a tener un menor valor. Entonces espero a que se seque, porque estas lagunas se van a secar, porque dependen únicamente de las lluvias, o sea, sus aguas, ¿no? Y cuando se secan, venden el terreno como ya desmontado, como un terreno lindo, ¿no es cierto? Y ahí ocurre también una cuestión que estuvo pasando en los últimos años, algo parecido a lo que vivieron en el Delta, que se llama turismo residencial. Turismo residencial, que no estamos hablando de atraer turistas de otros lados, sino más bien generar espacios verdes, áreas como clubes de campo, barrios cerrados, con mucho verde, mucho parque, digamos, que lo que se busca es que la población que trabaja en el centro, en el área urbana, se desplace, ¿no es cierto?, hacia la periferia, hasta el área periurbana y disfrute del paisaje. En los últimos años lo que estuvo pasando es esto, la alteración o modificación de humedales que justamente se construyeron en periodos secos, todos estos loteos, estas casas, y cuando vienen estos periodos húmedos, bueno, se ven las consecuencias y ahí ocurren estas cuestiones de hacer obras para por ahí solucionar un problema y se generan inundaciones o anegamientos donde quizás antes no los había por hacer una obra de ingeniería sin pensar en las consecuencias. Eso que están viviendo en el Delta lo vamos a encontrar en Corrientes, en Santa Fe, en Chaco, en un montón de provincias, ¿no es cierto? No está ligado solamente a 2 o 3 lugares del territorio argentino, sino prácticamente en gran parte del territorio. Y Ignacio, ¿ha cambiado el clima de Corrientes en estos años? De hablar de cambio, teniendo en cuenta 1 o 2 años, sería como un poco complicado. Sin embargo, en los últimos años, principalmente a principios del 2015 hasta acá, hemos vivido una serie de eventos muy extremos, muy severos y muy frecuentes, cosa que antes no lo habíamos visto. Como la sequía. No, incluso hablando de la inundación antes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo normal para la ciudad de Corrientes es que lluevan 1.400 milímetros anuales. Entre el 2015 y el 2019 cayeron 2.000 milímetros anuales. Esos 600 milímetros más, uno dirá, bueno, no parece mucho, pero si comparás con lo que llueve en Mendoza, en San Juan, que son 250 milímetros o menos, estamos hablando de más del doble de lo que llueve prácticamente en zonas muy, muy productivas. Esos 600 milímetros de excedentes generaron, por ejemplo, que en el 2017 tengamos terribles inundaciones en toda la región, con no solamente, digamos, con que se afectó a la población en sí, sino también a nuestra actividad agrícola y ganadera. Inmediatamente a las inundaciones tuvimos sequías extremas, no teníamos registro, tuvimos sequías que duraron 1 año, pero nunca que hayan durado 3, donde las precipitaciones no pasaban de los 1.000 milímetros, ¿no? Eso generó, por ejemplo, que de las 38.926 lagunas quedaran menos de 5.000 lagunas, ¿no? Entonces, realmente fue una problemática muy seria. De hecho, todas las grandes extensiones de incendios que tuvimos fue algo que nunca antes vista, ¿no? Y curioso que ahora pasamos de una sequía extrema y nuevamente estamos hablando de inundaciones, con el desborde del río Paraná en algunos lugares, un montón de evacuados también con el río Uruguay, ¿no? Entonces, si vos me decís, ¿qué es lo que está cambiando? Y bueno, esta frecuencia de eventos extremos y sobre todo, digamos, la severidad, porque antes por ahí podíamos tener 1 año con estos eventos extremos, pero últimamente están siendo muy frecuentes y cada vez más extremos. Y para finalizar, Ignacio, ¿podrías darnos algunas recomendaciones básicas para el cuidado del agua? Bueno, ahí tenemos que partir de cuánta agua consumimos. Yo les pregunto a ustedes o a la audiencia, ¿cuánta agua consumen? Y seguramente me van a decir lo que me recomienda el médico, 3 litros de
agua por día, y algunos van a querer decir, no, yo consumo 4 porque quieren estar por encima de la media. Sí. Y yo les digo, pero cada vez que tiramos la cadena del inodoro se nos van entre 10 y 15 litros. Obvio, Una cuando ducha nos de 10 bañamos, milímetros. exacto. Claro, una ducha de 10 milímetros, perdón, una ducha de 10 minutos son Sí. 80 milímetros. O Claro. sea que es decir que en promedio estamos gastando 250 litros por día, Claro. dependiendo obviamente de la región. Entonces, si vamos a cuidar del agua, tenemos que ser conscientes de en cuánto consumimos y en qué consumimos, ¿no? Por eso van a haber lugares que, por ejemplo, en zonas áridas que van a tener un cuidado exclusivo del agua, y en otros lugares, como en nuestro caso, que quizás nunca vimos un río Paraná seco, donde no nos importa estar regando el agua en plena siesta, donde la mayoría del agua que cae a la tierra se va a terminar evaporando. Entonces tenemos que empezar a conocer cuál es nuestro consumo, cuál es nuestro rol, digamos, en la sociedad, qué queremos para la naturaleza y qué queremos dejar a las futuras generaciones, comprender que hay hábitos que estamos teniendo que por suerte de a poquito los estamos cambiando, pero todavía estamos generando mucha presión justamente con el tema de los humedales, y sobre todo entender de que el agua no es el enemigo y no ponerlo como la mala de la película, sino todo lo contrario, digamos, conocer cuáles son esas dinámicas para evitar, digamos, que ocurran estos conflictos socioambientales y que obviamente sea nuestra aliada en esta cuestión de seres humanos y naturaleza. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, te despedimos, clarísimo lo que has contado, y además, por supuesto, un saludo para la provincia de Corrientes tan bella. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia, y siempre estamos con las puertas abiertas para comunicar todo esto que venimos generando desde el mundo científico. Así que muchísimas gracias. A vos, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.